Tan mala fama de renta, y si no las pagabas podías terminar muerto porque no las pagabas. Claro, pues te extorsionaban, te pedían un pago si no pagabas eso. Sí, claro, todos aquí en El Salvador así era en aquel entonces, pues hoy gracias a Dios que no, ya no vivimos eso así, ¿no? Pero sí hubo un tiempo que estuvo bastante feo, horrible. Y hoy pues gracias a Dios y al presidente pues que hoy podemos andar a cualquier hora. El centro de San Salvador hoy es alegre, hoy bien. Hasta en el centro se temía cuando caminabas por el centro. Sí, en el centro no podías andar, calles oscuras, horrible en realidad. O sea, ¿no había ningún lugar seguro donde poder ir antes? No, No. no había ningún. ¿Y la gente qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿No salía nada? No, pues a trabajar, claro, pero la gente tiene que vivir, o sea, los niños van al colegio, quiero decir, no sé. Sí, claro, pues si nosotros tratábamos la manera de hacer las cosas dentro de lo normal, ¿va? Pero siempre vivíamos con aquello de si íbamos a salir, íbamos a regresar a nuestras casas, ¿va? Claro. Pero no, gracias a Dios que se terminó. O sea, si alguien te decía que lo llevaras ahí, lo dejaban en la calle principal y ya está, ¿no? No te metías ni loco ahí adentro. No, ni loco me podía meter. Eso es uno. Y lo otro es que dependiendo la hora también, porque si era una hora demasiado, bueno, noche no, yo creo que eran, digamos, los taxistas que ya son viejos en esto, yo creo que ni entraban, ni ingresaban, o sea, si decían eso, la campanera quizás, a lo mucho que decían, no voy, no hago el viaje. Claro. ¿Y a los taxistas también os extorsionaban? Sí, Sí, ¿no? sí. Nomás si ingresaba, pues yo creo que nadie tenía el valor de ingresar. Hoy hemos venido hasta la colonia La Campanera, ubicada en el municipio de Soyapango, la segunda ciudad más poblada de El Salvador. La Campanera ha sido durante años una de las colonias más peligrosas de El Salvador. Esa realidad hoy en día ha cambiado desde que el gobierno de Bukele decidió dar captura a todos los pandilleros que se habían apoderado de estos barrios. Ya han visto lo que nos contaba el señor del taxi. Esta colonia era tan peligrosa que ni la propia policía se animaba a entrar aquí. Es más, era una zona totalmente prohibida para toda persona ajena que no viviera aquí. Lo que estamos haciendo hoy en día era inimaginable. Estar caminando por acá con total libertad era impensable. Esta calle, chicos, por la cual venimos descendiendo, es la calle principal de la colonia. Tiene unos 600 metros, con una leve inclinación. Por esta calle entras a la colonia y sales también. La estructura del barrio está compuesta por numerosas viviendas que tiene pasillos muy largos y estrechos, lo cual hacía que fuera una verdadera ratonera, un laberinto para esas personas que a veces eran perseguidas por estos pandilleros, en estos callejones, y también un laberinto y una ratonera para ellos mismos poder esconderse y escaparse. Al final de esta calle desemboca en un barranco. Ese barranco supuestamente que tenemos aquí adelante era una de las formas más fáciles de estos pandilleros poder escaparse. Después vamos a subir a una de las partes de la ladera, que este barrio está como metido dentro de un barranco flanqueado por dos laderas. Ahí se pueden ver al fondo un poco. Subiremos un poco más para que vean mejor cómo está compuesta esta colonia. Aquí es donde termina la colonia, en este enorme barranco. Esta era la vía de escape más fácil para todos estos pandilleros. Al ser una zona muy abierta, mucho campo, con mucha vegetación, era muy fácil para ellos poder escaparse por acá y esconderse por ahí adentro. Vean las laderas. Wow. Caminar solo por acá ahora mismo, tiempo atrás, hubiera sido para mí un suicidio. Esta es una linda canchita de fútbol, me imagino que la canchita aquí del barrio. Acá tenemos un padre con sus hijos jugando al fútbol, lo que probablemente tiempo atrás fuera un poco impensable. Buen día, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Esta canchita es nueva? ¿Es muy nueva o no? No, ya tiene sus días. Ya tiene sus días. Sí. Qué bien. Ya tiene sus días. Pero esta cancha la construyeron antes de que estuvieran las pandillas aquí o después? No, antes. Antes. Sí.
¿Y se podía venir a jugar al fútbol acá con los niños cuando en época de los pandilleros? Esto ahora que estás haciendo tú era impensable. Sí. Impensable. Sí. Wow, qué loco, ¿no? Sí. Como por el mismo miedo de que en algún momento ellos pudieran andar endrogados, cualquier cosa. Claro, traer niños acá era un peligro. Entonces casi nadie traía a los niños al parque por lo mismo. Claro. Preferíamos tenerlos encerrados, ¿no? Y ahora poder hacer esto es como una nueva vida para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Que Pues sí. me alegro mucho. Me alegro mucho. Ok. Cuídense, un fuerte abrazo, señor. Gracias. Adiós. Wow. Qué testimonio, ¿eh? No poder venir acá a bajar con tus niños por miedo a que uno de estos pandilleros pues, pudiera quitarle la vida, no solo al padre, sino también a los niños, porque esta gente no perdonaba a nadie. No les importaba, ni niños, ni mujeres, ni adultos, lo que fuera. Era un terror. Nos ha contado un señor local que los pandilleros cuando agarraban a una persona la traían a esta zona para paliarla, con lo que fuera, y después los tiraban por el barranco, por toda esa zona. Qué loco estar caminando por acá. No he podido subir a una de esas laderas, no encontré el camino. A día de hoy es totalmente seguro, que hasta Andy se ha animado a venir. Sí, El barrio... a día de hoy, si no fuera por la historia que tiene, parece un barrio totalmente normal, la gente se va a pasear, hay niños en la calle, hay muchos puestecitos de comida y tiendecitas. Sí, se ve un barrio normal, Sí, un barrio donde bueno. la gente está tranquila. Sí, un barrio bueno así en una colina y ya está, con mucho verde y tranquilo, normal. Se ven efectivos de la policía y soldados del ejército. El barrio a día de hoy está militarizado completamente, lo que lo hace totalmente seguro y lo que obviamente le da seguridad a toda esta gente. Ahí vemos un negocio de comida. Miren cómo son los callejones de este barrio. Como les dije, son muy largos, estrechitos. ¡Wow! Sí, acá hay un almacén, tienda Lupita. Buen día, señor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Estamos recorriendo un poco el barrio acá. ¿Está tranquilo ahora? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? ¿Entiende? Sí, sí, sí. ¿Entiende? Sí. Claro. Gracias a nuestro Padre. Qué bueno. Es una gran bendición de Él para nosotros. Están felices ahora con la situación, ¿no? Del barrio, Aquí no vivo, yo vivo más abajo. más abajo. Más abajo. Sí. ¿Cómo era esto antes de que quitaran los pandilleros? Era muy jodido vivir acá, era muy difícil. Sí. Pero ya le dije, nuestro Padre nos ha tenido, mire, siempre en la mirada. ¿De abajo vienen? Sí, venimos de abajo, sí. Entonces caminen allá arriba para aquí a la derecha. Caminan Acá se podía caminar de noche antes, no, imposible, ¿no? a cualquier hora de la noche. Ustedes no se quieren ni acordar, veo, no quieren ni pensar cómo era antes. Quieren olvidarse, ¿no? Lo tengo en la mente. Claro. Lo tengo en la mente. Porque le digo una cosa. Yo me encontraba con los cipotes. Claro, se ha encontrado con pandilleros usted. ¿Ah? Se ha encontrado, se vio cara a cara con ellos, digo. Sí, claro que sí. Sí, sí. Armados. Armados también. Armados. Claro. En varias partes me encontraba. En varias partes. En varias partes. Muy bien. Pero solamente le pedí al Señor. ¿Sí? Yo caminaba. Se hacía el desentendido y seguía, ¿no? Para no tener problemas. Sí, me Claro. decían, anda a lo que nos regale. Le daba algo y Les pedían siempre algo, ¿no? Sí, Siempre, siempre. Si yo quería, no, porque ellos no como me conocían. ¿no? Claro. Bueno, tipos que andaban eso, Claro. no me conocían. Ahí está. Y me decía él, chale que no te da miedo. Ya. No. El barrio está comunicado por todos estos pasillos que se comunican de vivienda en vivienda. Es un auténtico laberinto, porque hay algunos que no tienen, que es como un camino sin fin, o sea, que se corta ahí, y otros que sí que se comunican con los del lado. Claro, supongo que también se esconderían en casas, ¿no? Y en tejados y en todo eso, cuando entrara aquí alguna... Claro. Imagínense la redada. gente que caminaba por acá y ellos los paraban e intentaban extorsionarlos y pedir dinero. No tenían mucha escapatoria, ¿no? para poder correr. Estaban un poco a merced de toda esta gente día a día. Y estar caminando ahora por acá, por estos pasillos, es muy loco, es muy loco. El cambio ha sido totalmente radical. Radical. Como ha dicho este señor, es una bendición que el barrio hoy esté así. El país estuvo aterrorizado principalmente por dos grandes pandillas. Una es la Mara Salvatrucha 13 y la otra el Barrio 18.
La mayoría de los integrantes de esas pandillas hoy en día están bajo rejas. Otros han escapado a diferentes países y algunos otros siguen escondidos por ahí. Esta colonia durante años fue el hogar del líder de la pandilla El Barrio 18, Ernesto Mojica Lechuga, más conocido también como el Viejo Lin. Estas pandillas son herencia de la Guerra Civil Salvadoreña entre los años 1980 y 1992. Estas pandillas han resistido a los planes de seguridad de las últimas 4 administraciones de este país hasta que llegó el gobierno de Bukele y pudo derrotarlos. Había mucho miedo antes, ¿sí? Por aquí, por el barrio, con los pandilleros. Pues para nosotros, no. Ustedes estaban acostumbrados, digamos. Ajá. Para las personas que venían era el problema. Para nosotros, Para las personas que venían de afuera, era difícil. ajá. Pero para nosotros no. Como ya vivíamos aquí, Claro. Ya se conocían todos, digamos. prácticamente sí. Claro. ¿De que podían venir gente a visitarles y eso o no? Fuera, no. Ni familia siquiera, nada. ¿Y podían salir? Sí, ¿no? Sí, La gente de aquí podía salir. sí, ¿Y siempre tuviste tu negocio así? ¿Con ellos y todo? sí, siempre. ¿Llegaron a pedirte dinero alguna vez eso por el negocito o no? Yo estoy que gracias a Dios, no. No, a ti no. No. Y a otra gente que tiene el comercito, sí, te pedían a veces. Pues fíjese que, ajá, como la gente es algo reservada para eso. Estaba más joven, bo. Puede entrar. Ahí, bueno, claro. Estaba más joven, abuelo. Estaba más joven. ¿Ustedes son del barrio acá de toda la vida? ¿De toda la vida? 4 años de vivir aquí. ¿20 años? 24. Ah, ¿esa está? Muchas gracias. La que empezó, o sea, Genial. 24 años de vivir aquí aquí. en todas las tiendas. Ah, esa es la primera tienda. ¿Y antes que era bastante jodido la cosa acá? Eso. ¿Sí? ¿Sentías Ya miedo? lo vas a meter en ¿Sí? plática. Sí, era jodido. ¿Y siempre han vivido aquí? Era jodido. Era complicado la situación, digamos. De eso. Años atrás. En su momento. Si no vivías aquí, sí. Si no vivía aquí, si no, una persona la que no era de aquí, por ejemplo, ahora nosotros somos aquí, entramos antes aquí acá, ¿qué nos pasaba? ¿Éramos boleta? No, nada de eso. No les pasa nada malo, pero simplemente no eran de la colonia. No eran de la colonia. No éramos de la No colonia, eran vecinos, pues. no éramos bienvenidos, digamos. Sí. Sí, algo así. Si nos agarran, no, Y aquí que no. No conocidos. Aquí no que conocidos. Aquí que no. Ya sabían que no éramos conocidos y ahí te paraban, ¿no? Aquí no les debían venir. No Ahí te- todo lo que dicen es verdad, porque eso es mentira. Claro. No todo lo que dicen es así. Porque aquí teníamos siempre paz, tranquilidad de repente. Ya No, borlotaban que las quizás la cosas. paz no era, o sea, sí siempre había paz, pero para el que no era conocido, tal vez Sí, no era tan conveniente claro. venir. Por ejemplo, a veces uno tenía un familiar que quisiera venir a visitarlo, uno lo que recomendaba, no, Ey, ¿qué onda? no puede venir a visitarme porque no es recomendable, pues, o como sea, que no pase nada, puede pasar algo. Ni tu propio familiar podía venir porque podía ser peligroso. No, digamos. no, sí se podía. Era evitar, la Ah, cosa sí. era evitar, o sea. Para evitar la discusión. Aquí es tranquilidad total. Tranquilidad, claro. Claro. Aquí de todo, jornalero, bueno, en sección de trabajador personal, vendedor, todo eso, aquí lo manejamos. Sí, mayoritariamente es un barrio de gente humilde, trabajadora, ¿no? Como Sí, todos, siempre, claro. siempre, sí. O sea, las cuestiones que pasaron no es de nosotros, Claro, usted no, No, tiene. no, claro. Claro. de los demás, ¿verdad? Pero la masa mueve, ¿verdad? Lo que incluye. Ya. Pero nada, que ver. Claro, si piensan que son todos iguales Sí, y no es correcto, así, claro, que claro. Por eso le digo, la masa mueve. Claro. Lo que es, no, pero no, si usted me dice, mire, necesito que me venga a hacer. que tuvo la colonia. Claro. Sopa de pata de Nos vamos a brindar, muchachos. Un brindis, ahí. Tomar. Ahí por la gente aquí de la colonia. Salud, chicos. Salud. A mí se me esparramó, como dijo el chavo. Te estás esparramando, dijo. Tengo acá, Pero, ¿te han parado por ese tatuaje a ti? ¿Te han parado? Sí, me han parado, me han registrado en el sistema y he salido, o sea, como una vez, o sea, uno con tatuaje, uno lo revisa y uno presenta el DUI. Si uno no presenta ningún problema ante la ley, uno solo lo revisa, le checan el DUI y lo dejan ir. Claro. Ahí está. Pero ya, Que mira, aunque demos tatuajes o no, nosotros no le debemos nada a nadie, Claro. simplemente que somos aquí. Porque claro, se habrán llevado, Aquí todavía, habrán- Si tuviéramos se han llevado tatuajes y gente fuéramos inocente pandilleros para- o algo,
con solo un tatuaje que tuviéramos similar a Pandilla no, Porque habían como... Es que hubo, no hubo un estuviéramos montón de aquí, pues. quizás solo- Claro. O sea, no mucho fue que escondidos, era pues. como que Pero aquí no somos así. encontramos Esto le marca una bala. Venga, le voy a enseñar otro. Wow. ¿Esto es una bala? ¡Fua! Tremendo. O sea, sí podías estar activa, pero si un Era un peligro por una bala perdida que te agarrara, ¿no? Si un contrario venía, vos no sé si allá en Estados Unidos se visten muy flojos, Sí. así, con pantalones Ahí está, grandes. claro. Pues, si vos te vestías aquí, con pantalones así, y un carro entraba, te interceptaban. Wow. O sea, hay balazos, Sí, pruebas. sí. Pero mira, pues, Marca las balas, Wow. Qué loco, ¿eh? bracos en todos lados. Bueno, la realidad es que la vida ahora aquí en esta colonia es así tan tranquila gracias a que hubo un momento en que tocaron fondo, ¿vale? Tuvieron un fin de semana negro con unos 80 asesinatos por ahí por marzo del 2022 y entonces Bukele declaró el estado de alarma, el estado de excepción, que es como que privó a la gente de su libertad. ¿De acuerdo? Sospechoso que veía, reunión que veía, asamblea, comunicaciones, todo eso lo eliminó y a la gente sospechosa se la llevó presa. Es verdad que así también se llevaron algunos inocentes, pero como que no les importaba, ¿vale? Solo querían que volviera a reinar la paz porque habían tocado fondo, notaban que los asesinatos se habían disparado y que era imposible vivir así. Entonces declararon el estado de alarma, todo aquel sospechoso se lo llevaban y entonces vieron cómo iba disminuyendo la delincuencia, ¿no? La delincuencia, los asaltos, las extorsiones y vieron que funcionaba. Entonces como que fueron sacando más militares, más policía a la calle y a los puntos, digamos, calientes. ¿Qué pasa ahora? Sí, hay mucha paz, pero la gente también tiene miedo a que cuando retiren esa vigilancia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con esos barrios? Según expertos en seguridad, dicen que una colonia, un barrio militarizado no se puede mantener por mucho tiempo. Entonces ahí está el miedo de la gente. ¿Qué pasará cuando los policías y los militares se vayan del barrio? ¿Volverán los pandilleros nuevamente? Claro. Es un poco el miedo que tiene la gente, esperemos que no. Que todo siga como está ahora, sí, con una vida normal, como hemos visto aquí en el barrio. La gente vive tranquila, Claro. con sus negocios, abren negocios, Claro, que es ¿no? como realmente debería de ser. Claro, a ver, es verdad que mucha de esa gente que se han llevado está en la cárcel y va a pasar allí por muchos años, quizás hasta que se mueran y ya no van a volver a salir. Pero claro, sus familias, hermanos, la gente que queda escondida, ¿qué va a pasar, no? Es inviable tener tanto control sobre la población. Hay mucha gente y muchas laderas en esta montaña. Es difícil. Claro, pero bueno, Control. la iniciativa ha sido genial. Sí, sí. Y en un barrio donde nadie podía entrar, donde había muchos asesinatos, que hoy en día se puede hacer vida normal, la gente puede entrar, ver niños en la canchita del fútbol jugando con los padres, eso es la verdad que muy bueno y esperemos que siga así por mucho tiempo para la propia vida aquí del pueblo salvadoreño, que sigan viviendo como están ahora, que se los ve muy O felices. simplemente nuestro paseo del otro día por el centro de la ciudad, que estamos hablando del centro de la capital, antes no lo podían hacer. No es que estamos hablando de un barrio, que a mí eso es lo que me llama la atención, de un barrio apartadísimo, no. Mira, aquí vemos un taxi ingresando ahí a la colonia, cosa que antes era improbable. Esos son los grandes cambios. Los grandes cambios. Hola, chicas. ¿Siempre ha tenido este negocio? ¿Siempre lo ha tenido aquí en el barrio, el negocito? Pienso de que yo hace poco me vine, este es de mi mami, pero sí tienen algo. Lo abrió por el cambio del barrio, se animó a abrirlo ahora. No, ya lo tenía. Ya lo tenía. Era complicado cuando andaban los pandilleros por acá, era difícil la Me situación. imagino. Claro. Sí, bendito Dios ya. Sí, Voy. era más peligroso, ¿no? Sí. Era mucho... Bendito sea Dios que ya todo pasó, ¿verdad? Ya todo pasó mejor. Sí, gracias a Dios. Claro, que antes no había libre ni entrada, ni venta, ni nada, estaba todo muy controlado. Se ven más negocios abiertos ahora, digamos, Sí, en el ahora. barrio, ¿no? Ajá. Han abierto más. Qué bien. Muy bien. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias, señora. Gracias a Dios. Un
poco con la gente que hemos hablado, se notaba gente que quería hablar y gente más reservada, ¿no? Como no muy animada a hablar de las cosas. Es verdad que todos coinciden en lo mismo, que ahora se vive mucho más tranquilo, ¿no? Más relajado, que la gente vive más a gusto, los niños, todo, pero se nota ese... Como es, no sé si ese miedo, ese respeto a hablar demasiado. Están más tranquilos, pero medio. Sí, total. Por lo que dijimos anteriormente, el día que se vayan los militares y la policía, a ver qué pasa. Es como que, sí, claro, están mucho mejor ahora, pero no hablan mucho. No, en general no. Y la gente se contiene bastante. Se contiene. Todos hacen como gracias a Dios y que cambian las cosas, pero con la boca pequeña, que decimos nosotros. Se limitan un poquito, y es entendible, ¿no? No, claro, es entendible. Completamente. Su vida viven aquí. O sea, al final todos se conocen. Es una calle con, ya veis, con pasillos. Y al final yo creo que todo el mundo, aunque sea mucha gente la que vive aquí, yo creo que se conocen y se tienen controladísimos. Al final los coches aparcan todos en la misma calle, los autobuses todos pasan por aquí, los taxis pasan por aquí. Por lo tanto, al final la gente sabe quién entra y quién sale del barrio. Totalmente, sí. Muy bien, gente querida, desde la colonia La Campanera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima aventura en tierras salvadoreñas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Muy bien. Subimos. Hacia adelante. Gracias.